Saludos nuevamente y continuando entonces con el material o los videos de todo lo que tiene que ver con el matrimonio, vamos entonces a desarrollar el video número 5 relacionado a lo que es el matrimonio, pero en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que son las capitulaciones matrimoniales. Invito a suscribirse a mi canal de YouTube a las personas que no lo han hecho, apoyarme y darle likes a los videos. Recuerden que si desean que yo desarrolle algún punto específico, alguna investigación que ustedes quieran que yo desarrolle, pues me la pueden sugerir en los comentarios del cualquier video y yo preparo, ya tengo varios sugerencias que ya he desarrollado unas y bueno, también ya tengo en cola otras sugerencias, pero bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias por todo el apoyo y comencemos con este video número 5 de la serie de matrimonio relacionado a lo que son las capitulaciones matrimoniales. Espero que les guste mucho. Comencemos. En esta videoclase, que vendría a ser el video número 5 relacionado al matrimonio, ¿ok? Vamos a hablar sobre lo que son las capitulaciones matrimoniales, que es lo que se denomina también el régimen contractual venezolano, ¿verdad? Las capitulaciones matrimoniales. Y fíjense ustedes que en Venezuela se habla de sistemas contractuales o convencionales, cuando la ley reconoce a los cónyuges cierta libertad más o menos amplia para determinar o seleccionar el régimen patrimonial de su matrimonio. Y en la doctrina pues se habla de estos sistemas en este sentido: el sistema de libertad absoluta, que le dan a los esposos una libertad más o menos ilimitada a los efectos de que ellos determinen su régimen patrimonial; y por otro lado el sistema de libertad de elección, que es la libertad de los cónyuges y se limita entonces a la simple selección de algunos de los regímenes reglamentarios expresamente al efecto. Y en esta próxima lámina nos determinamos en el caso de Venezuela, pues que el régimen patrimonial matrimonial contractual o convencional venezolano está determinado y representado por el llamado sistema de las capitulaciones matrimoniales. Según Montoya, esto quiere decir que los futuros cónyuges disponen en nuestro país de plena libertad para regular, por la vía de las capitulaciones matrimoniales, todo lo que represente a sus bienes materiales durante el tiempo que dure la unión conyugal. Es decir, es un contrato previo al matrimonio porque se tiene que realizar previamente al matrimonio y simplemente pues los cónyuges determinan lo que los bienes propios son determinados para que estos pues no se confundan con los bienes de la comunidad, y se puede determinar en ese régimen, por ejemplo, que lo que generen todos esos bienes propios entonces no va a formar parte de la comunidad. Es decir, es un sistema de libertad que se le da previo al matrimonio para que puedan establecer estas pautas, porque si no lo hacen, si no existen las capitulaciones matrimoniales, entonces entra el régimen supletorio que ya hemos analizado en el video número 4 del matrimonio de la comunidad conyugal, y todo lo que se adquiere durante la comunidad conyugal va a formar parte pues de lo que es los bienes de la comunidad conyugal, pues. Pero las capitulaciones matrimoniales se hace con esta especificación, pues, para que estos bienes propios de cada uno de los cónyuges, que los tienen por supuesto antes de contraer matrimonio, al firmar estas capitulaciones matrimoniales, que tiene que ser antes del matrimonio, no puede ser luego del matrimonio porque si no es nulo, lo que se hace es pues evitar que estos bienes propios y sus frutos se confundan con los de la comunidad conyugal. En esta próxima lámina vamos a ubicarnos en la parte de lo que es el concepto de las capitulaciones matrimoniales. Y pues estrictamente hablando, las capitulaciones son pactos o contratos hechos mediante escritura pública que se celebran con ocasión del matrimonio a los fines de establecer o determinar y reglamentar el régimen patrimonial de los esposos. En un sentido amplio, las capitulaciones matrimoniales son todos los contratos que se celebren con ocasión de un matrimonio, sea por los futuros esposos o por alguno de ellos, o ambos con un tercero, y que en una u otra forma se refieren a aspectos patrimoniales del vínculo conyugal. Pero en Venezuela nos enfocamos
en el concepto más estricto, que es el primer cuadro a la izquierda, porque en nuestra legislación nos referimos a las convenciones matrimoniales en su acepción más restringida. O sea, que de los dos conceptos, el amplio y el restringido, en Venezuela, pues nos enfocamos más en la interpretación del concepto más restringido que acabamos de analizar. En las capitulaciones matrimoniales, en sus características podríamos decir que son contratos, es un contrato bilateral, es un contrato accesorio al matrimonio, es un contrato intuite personae, solo puede celebrarse antes del matrimonio, y es un contrato solemne porque tiene que ser ante autoridad pública, y es un contrato inmutable porque después ya no se puede modificar. Los efectos de las capitulaciones los encontramos en esta próxima lámina, y el efecto de las capitulaciones matrimoniales es regular las relaciones matrimoniales. Tales efectos comienzan a partir de la celebración del matrimonio y subsisten durante él a menos que sean declaradas nulas. En esta próxima lámina vemos lo que son las limitaciones. Limitaciones a la libertad de contratación de las capitulaciones matrimoniales. La libertad del pacto en las capitulaciones matrimoniales no tiene otro límite que la imposibilidad de estipular cláusulas contrarias a las leyes, a normas en cuyo cumplimiento esté interesado el orden público y las buenas costumbres. Fíjense ustedes que el matrimonio, en lo que se relaciona con los bienes, se rige por las convenciones de las partes y por la ley. Entonces, si no se hacen las capitulaciones matrimoniales, ya dijimos que entra el régimen supletorio. ¿Ok? Es muy importante destacar, bueno, eso está establecido en el artículo 141, pero es muy importante destacar también el contenido del artículo 142 del Código Civil, que dice que serán nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o las buenas costumbres o en detrimento de los derechos y obligaciones que respectivamente tiene la familia, y los contrarios a las disposiciones prohibitivas de este código y a las establecidas sobre el divorcio, separación de cuerpos, emancipación, tutela, sucesoral y sucesión hereditaria. Es decir, que los pactos que se vayan a hacer no pueden violentar la ley. Esa es la limitación que tienen las capitulaciones matrimoniales. En esta la próxima lámina, por ejemplo, tenemos en el artículo 1150 del Código Civil lo que es la imposibilidad de estipular pactos contrarios a las disposiciones sobre sucesiones hereditarias. Es decir, hay que respetar la parte de sucesiones, pues, ¿no? En el artículo 1650 del Código Civil se establece además que se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes o venideros o de unos u otros. Se prohíbe asimismo toda sociedad de gananciales a título universal, excepto entre cónyuges. Entre cónyuges sí se puede dar, por supuesto, la sociedad a título universal, porque en una sociedad entre cónyuges ellos heredan entre sí, pues, ¿ok? Mientras que en una sociedad ordinaria, como ya hemos dicho, explicado anteriormente, en una sociedad ordinaria donde hay varios, por ejemplo, accionistas, si se muere un accionista, eso no quiere decir que los otros accionistas van a heredar, no, heredan quienes estén, si tengan la vocación hereditaria de ese accionista que se murió, pues. Y una última limitación a la libertad de pactar en las capitulaciones matrimoniales es la prevista en el artículo 34 de la Ley sobre Derecho de Autor. Y es que precisamente el artículo 34 de la Ley sobre Derecho de Autor, ¿verdad? Específicamente nos habla del derecho de autor en el matrimonio, y nos dice este artículo que no obstante cualquier cláusula en contrario de las capitulaciones matrimoniales, el derecho de autor corresponde exclusivamente al cónyuge autor o derechohabiente del autor. En caso de comunidad legal de bienes, el cónyuge titular del derecho podrá administrarlo y disponer de él sin las limitaciones del artículo 154 del Código Civil que hemos mencionado. Sin embargo, a la muerte del cónyuge autor, siempre que el otro cónyuge lo sobreviva, los derechos de autor sobre las obras creadas durante el matrimonio se incluirán dentro de los bienes comunes a los efectos de la liquidación de la comunidad legal de bienes que entre ellos existiere. Las disposiciones de esta ley referentes a los derechohabientes del autor son aplicables al cónyuge respecto de su participación en estos bienes comunes. Y además el artículo 35 de la Ley sobre Derecho de Autor determina que en el régimen de la comunidad legal de bienes, los provenientes
los proventos derivados de la explotación de una obra del ingenio obtenidos durante el matrimonio, directamente o mediante la cesión de los derechos de explotación, son bienes de la comunidad, pero su administración corresponde exclusivamente al cónyuge autor o derechohabiente del autor. En esta próxima lámina hablamos sobre las condiciones que se requieren para efectuar las capitulaciones matrimoniales y tenemos como punto número 1 el tiempo que han de celebrarse. El artículo 143 del Código Civil impone que las capitulaciones matrimoniales deben celebrarse, otorgarse antes de la celebración del matrimonio, su pena de nulidad. Y el artículo 144 reitera este hecho refiriéndose a las modificaciones de las capitulaciones, la necesidad de que se registren con anterioridad a la celebración del matrimonio para que sean válidas. El otorgamiento previo a la celebración del matrimonio, de las capitulaciones matrimoniales, determina la inalterabilidad de estas luego de contraído el matrimonio en relación al cual se han perfeccionado. En esta próxima lámina, siguiendo las condiciones que se requieren para lo que son las capitulaciones matrimoniales, encontramos como punto número 2 la capacidad necesaria para otorgar capitulaciones matrimoniales. Y pues en este sentido debemos decir que la capacidad que se requiere para otorgar capitulaciones matrimoniales, por regla general, es la misma que se precisa para contraer matrimonio. Por excepción del entredicho por causa de condena penal, que eso es una excepción en el artículo 23 del Código Penal. La capacidad contractual en general se adquiere a los 18 años, ya que según el artículo 18 del Código Civil, el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones especiales, como por ejemplo la del artículo 23 del Código Penal, que nos determina sobre la causa del entredicho por condena penal cuya capacidad queda pues restringida. En esta próxima lámina pues exaltamos el artículo 146 y 147 del Código Civil. El 146 establece que el menor que con arreglo a la ley pueda casarse puede celebrar capitulaciones matrimoniales, así como hacer donaciones al otro contrayente con la asistencia y aprobación de la persona cuyo consentimiento es necesario para la celebración del matrimonio. Recuerden que en materia del matrimonio, ¿verdad? Recuerden que nuestro Código Civil establecía que las edades para contraer matrimonio con autorización siendo menor de edad eran 14 para la mujer, el adolescente, y 16 para el adolescente, pero por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia se equiparó la edad. Entonces ahora la edad es 16 y 16. Y por otro lado tenemos el artículo 147 del Código Civil, que establece que si quien está inhabilitado o quien se le esté siguiendo juicio de inhabilitación va a otorgar capitulaciones matrimoniales, se requiere para la validez de tales convenciones la asistencia del curador que tenga o del que se le nombre al efecto, si no se le hubiere nombrado. Y además, las predichas capitulaciones deben ser aprobadas por el juez con conocimiento de causa. Recuérdense que en este punto de inhabilitación, recuérdense que esto está relacionado con la capacidad. ¿Se recuerdan? Que pueden ser declarados personas inhábiles, pueden ser inhabilitados para ciertos actos jurídicos y pueden ser declarados entredichos. Los entredichos no pueden realizar ningún acto jurídico válido por su propia voluntad y los que son declarados inhábiles pueden realizar ciertos actos, pero no todos. O sea, tienen la capacidad limitada. ¿Recuerdan en las primeras videoclases cuando analizábamos lo de la capacidad? Si no recuerdan, les recomiendo que vuelvan a ver, a estudiar o a ver los videos sobre lo que es la parte de la capacidad. Luego en esta próxima lámina vemos lo que, en la parte, sí, continuando con lo que son las condiciones requeridas, la parte formal. Entonces, como punto 3, tenemos las formalidades y en el artículo 143 del Código Civil se establece que las capitulaciones matrimoniales deberán constituirse por instrumento otorgado ante un registrador subalterno antes de la celebración del matrimonio, pero podrán hacerse constar por documento auténtico que deberá ser inscrito en la oficina subalterna de registro de la jurisdicción del lugar donde se celebre el matrimonio antes de la celebración de so pena de nulidad. Es decir, que ya sabemos,
Las capitulaciones matrimoniales tienen que ser ante esta autoridad competente y tienen que ser antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de las formalidades exigidas por la ley en el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales afecta entonces de nulidad a las mismas. En esta próxima lámina resaltamos el contenido del artículo 144 del Código Civil, que establece que los pactos matrimoniales pueden ser modificados por acuerdo entre las partes antes de la celebración del matrimonio en relación con el cual se convinieron. Para que dichas modificaciones sean válidas, tiene que inscribirse también en la oficina subalterna de registro del lugar donde haya de celebrarse el matrimonio antes de que se verifique la celebración. Es decir, que pueden haber modificaciones, pero tiene que ser igualmente antes de la celebración del matrimonio, no pueden ser posteriores a la celebración del matrimonio. Todo tiene que ser relacionado a las capitulaciones matrimoniales antes de celebrarse el matrimonio, y si se hacen estas modificaciones se tienen que hacer también ante la autoridad competente que acabamos de mencionar. Bueno, y ya para entonces culminar este estudio sobre capitulaciones matrimoniales, vamos a referirnos en esta última lámina al artículo 145 del Código Civil venezolano, que establece que toda modificación en las capitulaciones matrimoniales, aunque revista de las formalidades preceptuadas en el artículo anterior, queda sin efecto respecto a terceros si al margen de los protocolos del instrumento respectivo no se ha anotado la existencia de la escritura que contenga la modificación. No se dará copia del instrumento de capitulaciones matrimoniales sin la inserción de la predicha nota, so pena para quien lo hiciere de pagar una multa que le será impuesta por su superior de 100 a 1000 bolívares, que bueno, es lo que establece la ley, pero bueno, ya vemos cómo ha variado todo desde el tiempo de que entra en vigencia el Código Civil hasta la actualidad, la hiperinflación, cómo han quitado los ceros, bueno, pero esto es lo que establece, y actualmente, bueno, tal vez esa multa ha quedado un poco, aunque se podría aplicar actualmente igual, bueno, quedando a salvo las acciones o las pretensiones civiles o penales a que dicha omisión diere lugar. Bueno, con esto yo muy contento porque hemos avanzado muchísimo. Yo espero que, bueno, que ustedes pues valoren este gran esfuerzo de poder organizar todo este material, todas las láminas, el resumen para que sea más pedagógico. Bueno, todo el tiempo que lleva hacer esto, pues que yo lo hago con mucho cariño, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, porque es algo además que le permite a ustedes, a los que lo están viendo, a mis alumnos, poder pues tener estos conocimientos a la mano y que bueno, lo pueden tener en cualquier momento y de forma gratuita. Con esto terminamos este video número 5 del matrimonio, donde hablamos sobre las capitulaciones matrimoniales. Recuerden, a las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, les invito a suscribirse, a darle likes a los videos, que con eso, como siempre digo, me estimulan muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video, que sería el video número 6 del contenido del matrimonio. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.